Buenas noches, Javier. Felicitaciones. Parece que en la pulsada de cada partido es diferente, lo hablamos en la semana. Hoy, no solo desde el resultado, sino desde el planteo, creo que fue muy bien planteado a mi juicio y ganaron la pulsada más del resultado. ¿Vos lo ves así también? Bueno, te agradezco, buenas noches. Sí, creo que quizás esperábamos que ellos puedan cambiar algo. De hecho, decidieron jugar con un mediocampista más y sacar a un extremo. Eh, Intuíamos que podía ser de esa manera también por el hecho de que eh, reforzar más el mediocampo. Eh, Quizá los primeros minutos fue un desarrollo parejo, nos costó al principio quizás hacer las presiones en alto, después con el correr de los minutos ajustamos y bueno, la realidad es que los chicos lo hicieron muy bien. De hecho, el primer gol viene de una presión que recupera Tadeo y salimos rápido. Así que contento. Ganamos el primero, pero bueno, esto recién comienza. eh, y bueno, ahora a descansar y a empezar a preparar durante la semana el partido del sábado, que también va a ser otro partido muy duro, porque bueno, el rival tiene grandes jugadores, tiene jugadores que te pueden hacer daño, y ajustar y minimizar nuestros errores al máximo. Javier Rodríguez, hola, hola. Javier Rodríguez, fanador de jugadores designados. Profe, el cambio que hemos visto en los últimos partidos de Rocco por Ustari obedece a alguna disposición técnica. ¿Cuál es la razón? Que Ustari jugó casi toda la temporada como titular y ahora Rocco se ha afianzado. Es una decisión técnica. Bueno, al final tenemos, digamos, tenemos un entrenador de arquero que obviamente eh, tengo diálogo constante con él, me va diciendo y me apoyo mucho en sus opiniones. Claramente las decisiones las tomo yo. eh, y bueno, y la realidad es que veíamos a Rocco bien, eso no significa que Oscar esté mal, ni mucho menos. Es una decisión más de todas las que tomo, para eso estoy acá. Y bueno, decidimos seguir con Rocco. Una pregunta por turno, gracias, Fede. Javier, ¿cómo te va? Bueno, fue una semana particular para Leo, ¿no? Primero la molestia en la espalda, después el tema de la renovación, la oficialización de la renovación. Quería que me cuentes un poco cómo fue esa semana, cómo fue el tema de la renovación y también preguntarte una valoración del partido de hoy del... No, bueno, a ver, creo que obviamente muchas veces alrededor de Leo hay mucho ruido y quizás el hecho de que justo dio la casualidad eh, que el día que hacíamos abierto a la prensa, él tuviera una molestia en la espalda y decidimos no tomar ningún riesgo, pero no es que no podía entrenar, sino que preferimos cuidarlo porque a esta altura de la temporada a veces menos es más y simplemente es cuidarlo y no tomar un riesgo innecesario para un entrenamiento que mucho no le va a cambiar a él y no quizás que esa molestia evolucione después ya los otros días tanto miércoles como jueves, él entrenó de manera normal, hizo todo el entrenamiento y hoy llegó de la mejor manera. En cuanto a la renovación, sí, bueno, creo que bueno que el club y Leo decidieron hacerlo antes de empezar los playoffs. Creo que tenía un sentido, el sentido de que ya no se pregunte demasiado sobre eso y enfocarnos mucho más en lo deportivo. Pero bueno, esto ya hacía rato que estaba acordado, simplemente se le dio un marco oficial de parte nuestra de lo que es lo interno. Estábamos totalmente tranquilos, que sabíamos que aunque no era oficial, eso ya estaba rubricado, así que no cambió demasiado. Creo que es bueno ya un poco más que nada, porque si no, vuelvo a repetir, todo lo que se genera alrededor de Leo se agiganta
y muchas veces que llegue a los playoffs y bueno, y que no esté oficialmente la renovación, podía, podía hacer un poco de ruido, pero en el caso nuestro no cambiaban nada. Acá atrás. Buenas noches, Javier. David Rodríguez para el Camerino. Javier, hoy vimos un planteamiento que le bastó al Inter de Miami para sostener, para dominar el partido y ganarlo ampliamente. Según tu evaluación, ¿qué tan importante sientes que es hoy por hoy Telasco Segovia en ese funcionamiento cuando el equipo anduvo sin estar Telasco en cancha? Muchas gracias. Telasco es tan importante como todos. La realidad es que, eh, como le dije recién a los jugadores y se lo suelo decir muy seguido, es que para conseguir los objetivos necesitamos de un grupo, no de un equipo de 11 jugadores solamente que entran. Necesitamos de todo y sobre todo entender que muchas veces no es tan importante para un entrenador la cantidad de minutos, sino la calidad de minutos. Y creo que hoy la calidad de minutos o no solamente hoy, que venimos teniendo en esta última etapa, viene siendo muy buena. Es decir, los que inician, los que recambian, hemos encontrado en muchos partidos, sobre todo en los últimos, la solución en un cambio. En alguien que entraba. A veces tenemos la suerte de encontrarlo desde el inicio. Bueno, entender que en esta etapa todos son importantes y, y que para poder llegar a lo más alto vamos a necesitar de todo, porque eh, esa es la realidad. Por eso lo que siempre tratamos de transmitir y sobre todo de, de perseguir es que hay que estar preparado para lo que me toque. Si son 5, si son 10, si son 15 o si son 90 o si son 100 como fueron hoy. Entonces, esa es la realidad y creo que el grupo lo va entendiendo. Acá adelante. Buenas noches, Javier. Andrés Fernández de Miami Herald. Felicidades por la victoria. Si pudieras comentar sobre el trabajo defensivo que hicieron esta noche, sé que anotaron al final del último minuto, pero por lo general, especialmente limitando los chances que tuvo un jugador como Sam Surridge la mayoría del partido. Sí, creo que el equipo defensivamente estuvo muy sólido. Hemos controlado muy bien sus jugadores y su manera, ¿no? Digamos, es decir, Nashville tiene una forma y una manera de jugar que te puede hacer mucho daño si no estás en bloque, si no estás cerca, si no recorres rápido. Y la realidad es que hoy el equipo ajustó mucho de lo que fue el partido pasado. Claramente no nos va a alcanzar, tenemos que seguir mejorando, tenemos que cada vez más mientras, digamos, es decir, mientras los partidos se van dando, el margen de error tiene que ser cada vez menos y vamos a seguir sosteniendo eso. Es decir, no nos tenemos que conformar con lo de hoy. Hay, hay un gran margen de mejora que lo podemos seguir sosteniendo. Estamos contentos porque el equipo viene evolucionando, pero el equipo puede seguir mejorando y sobre todo entender que como se puede disfrutar de jugar y de tener la pelota, también se puede disfrutar de defender, siempre y cuando nosotros controlemos la situación y no la controle el rival. Y es fundamental que para controlar la situación es comunicarse, es hablarse, es estar juntos y sobre todo disfrutarlo. Es decir, cuando no tengo la pelota, controlar la situación, más allá que el rival la tenga, no me haces daño, te digo yo dónde vas a jugar, no me marcas vos dónde vas a jugar. Bueno, todas esas cosas que venimos tratando de transmitirle al equipo, tratar de seguir en esa línea y seguir mejorando. Thank you. That concludes tonight's press conference. Haz una más. No, te quería marcar, el otro día hablaste de que el equipo estaba o muy abajo o muy arriba. Sí, nos quedamos en la mitad el otro En la día. mitad, hablaste. Y hoy sí lo veo compacto. Totalmente, exactamente, creo que hoy la clave fue esa, ¿no? Muchas veces el fútbol es como la vida.
o hacia adelante o hacia atrás, pero nunca te quedes en el medio. Y creo que hoy lo entendimos. ¿Listo? Bueno, Gracias, hasta luego. gracias.